Hola familia de la vida real. Hoy vamos a entrar en una de las mentes más perturbadoras y polémicas de la historia, la de Jeffrey Dahmer, conocido como el carnicero de Milwaukee. Pero no lo haremos solo desde el morbo de sus crímenes, sino desde una mirada psicológica. ¿Era Dahmer realmente malo? ¿O era un reflejo extremo de una mente enferma que no pudo controlar sus impulsos? Jeffrey Dahmer nació en 1960 en Milwaukee, Estados Unidos. Desde niño mostraba señales de aislamiento, una personalidad retraída y una fascinación extraña por los animales muertos. No era un chico particularmente conflictivo, pero sí profundamente solitario. Sus padres discutían constantemente, su hogar estaba lleno de tensiones, y Dahmer parecía quedar en medio, cada vez más desconectado del mundo. A los pocos años, comenzó a desarrollar fantasías cada vez más oscuras, relacionadas con el control y la posesión. En la adolescencia, Jeffrey comenzó a beber alcohol de manera compulsiva, como un mecanismo de escape. Muchos psicólogos creen que esa temprana adicción fue un intento desesperado de anestesiar una mente que no encontraba calma. Lo interesante es que, en la superficie, Dahmer parecía simplemente un joven tímido y extraño, pero dentro de su cabeza se empezaban a gestar pensamientos que marcarían su vida para siempre. Cuando alcanzó la adultez, esas fantasías se transformaron en impulsos. Su primer asesinato lo cometió a los 18 años, casi por accidente tras una discusión, pero lejos de asustarlo, ese hecho pareció despertar algo en su interior. Años después, confesó que más que el asesinato en sí, lo que lo obsesionaba era la idea de no ser abandonado. Para él, tener control total sobre alguien significaba no volver a sentirse solo, aunque esa compañía fuera macabra y sin vida. Aquí entra la mirada psicológica. La psicología criminal explica que muchas veces los asesinos en serie no buscan únicamente la violencia, sino satisfacer vacíos emocionales profundos. En el caso de Dahmer, se observa una mezcla peligrosa entre trastornos de personalidad, parafilias sexuales y una incapacidad de vincularse sanamente con otros seres humanos. Jeffrey no podía sostener relaciones normales. Sentía una necesidad obsesiva de que la otra persona no lo abandonara nunca, y esa necesidad lo llevó a realizar actos atroces. Pero lo más inquietante es que, a diferencia de otros criminales, Dahmer no parecía disfrutar del sufrimiento ajeno por sí mismo. Él mismo reconoció en entrevistas que lo que hacía estaba mal, que era horrible, pero decía que no podía detenerse. Esta conciencia de sus actos es lo que abre un dilema enorme. Si era consciente, ¿podemos hablar de maldad pura? ¿O era la demostración de una mente rota, atrapada en un ciclo del que no sabía cómo salir? Cuando lo arrestaron en 1991, tras años de crímenes, el mundo entero quedó horrorizado. En su apartamento encontraron restos humanos, fotografías perturbadoras y pruebas de que sus fantasías se habían convertido en una rutina de muerte. Pero lo que sorprendió a los investigadores no fue solo lo macabro de la escena, sino la calma con la que Jeffrey confesaba todo. No era un hombre delirante ni fuera de sí. Era alguien que describía sus actos con frialdad, con detalle y hasta con cierta resignación. En las entrevistas posteriores a su condena, Dahmer admitía que deseaba no haber hecho nada de lo que hizo, incluso pidió la pena de muerte, asegurando que no merecía vivir. Sin embargo, lo que más intrigó a los psicólogos fue que en ningún momento negó lo ocurrido, ni trató de justificarse como víctima de su entorno. Él asumía: lo hice porque no podía controlarme. Esa sinceridad brutal, casi desconcertante, es lo que lo diferencia de otros asesinos que buscan excusas o culpables externos. Desde la psicología, se han hecho múltiples análisis sobre su caso. Algunos especialistas lo catalogan como un hombre con un trastorno antisocial de la personalidad. Otros hablan de un trastorno límite o incluso psicosis latente. Lo cierto es que su perfil no encajaba del todo en ninguna categoría clínica. Era un sujeto lúcido, con plena conciencia, pero atrapado en compulsiones que lo superaban. Y aquí surge la gran pregunta: ¿era Dahmer realmente malo? Si definimos la maldad como la capacidad de dañar a otros conscientemente, sí. Si lo vemos desde un enfoque moral y social, fue un monstruo. Pero si lo analizamos desde la psicología, encontramos un matiz. Jeffrey Dahmer fue también el producto de una mente profundamente dañada, incapaz de conectar de manera sana y cuya soledad se convirtió en un vacío imposible de llenar. Este caso nos obliga a reflexionar sobre un tema incómodo. La línea entre maldad y enfermedad no siempre es clara.
Cuando alguien sabe lo que hace pero no logra detenerse, ¿qué pesa más, la moral o la patología? Dahmer murió en prisión en 1994, asesinado por otro interno. Muchos vieron su muerte como justicia poética, pero lo cierto es que incluso décadas después, seguimos hablando de él no solo por la brutalidad de sus actos, sino porque su historia nos enfrenta a una pregunta que no tiene respuesta simple. ¿Los monstruos nacen o se hacen? Quizás, más allá de las etiquetas, lo más importante es aprender que entender a personas como Jeffrey Dahmer no significa justificarlas. Significa mirar de frente los rincones más oscuros de la mente humana y reconocer que la psicología tiene mucho que enseñarnos sobre lo que somos capaces de hacer cuando el dolor, la soledad y la obsesión se vuelven insoportables. ¿Y tú, después de conocer su historia, crees que Dahmer era pura maldad o una mente rota atrapada en sí misma?